colocando un hisopo vía vaginal a nivel por los primeros 3 centímetros. Y ellos comparan a las pacientes, es decir, a un grupo de pacientes, 70 pacientes con hisopo uretral y 70 vaginal, pero ellos dicen que la mayoría de los pacientes prefieren vaginal, pero al momento de hacer los métodos, ellos hablan de que el hisopo uretral mide la rotación de la uretra, y pues que con el otro, que con el vaginal pues no se medía bien la rotación de la uretra. Sin embargo, pues se podía observar un poco la hipermovilidad uretral, porque no tenía tanta discrepancia, decía, en la hipermovilidad, pero que sí no medían igual pues la rotación de la uretra. ¿Y a qué se refiere con la rotación de la uretra? Eso es lo que no entendí. Ok, cuando leen un artículo, lo primero que tienen que ver es qué revista lo está lanzando, ¿verdad? Si es el tipo de estudio. Entonces, el tipo de estudio, si ustedes se acuerdan, los grados de recomendación y los niveles de... Los grados de recomendación... Espérenme un segundito, denme un segundito. Si ustedes se acuerdan de los niveles de evidencia y los grados de recomendación, ¿qué es el nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A? ¿Qué tipo de estudios son esos? Y son sistemáticos, ¿no? Revisiones sistemáticas. Generalmente son revisiones sistemáticas o estudios clínicos controlados. ¿Ok? Los niveles de evidencia, ¿en qué nivel de evidencia está la experiencia clínica? Creo que está en un nivel de... Si acaso, de lo ¿verdad? último. Exactamente. Entonces, los estudios que nos tienen que interesar son los estudios controlados, aleatorizados, si es posible ciegos o doble ciegos, ¿verdad? Si nos ponemos a buscar puros estudios descriptivos, no vamos a llegar a ninguna parte. Los estudios descriptivos nos sirven para cuando queremos hacer una investigación, una clase o algo, y esos estudios nos van a decir más o menos un poquito de historia, hablan de la epidemiología, de esos estudios podemos determinar todo eso. Por ejemplo, del test de Q-tip versus el Q-tip vaginal es un tipo de estudio que es comparativo, es un estudio de correlación. Y me imagino que la doctora que nos envió esto, sí sabe lo que es un estudio de correlación, ¿verdad? Bueno, como lo dice la palabra, según lo que había leído, es la probabilidad que tiene al correlacionar una variable X con una variable Y, cuál es la relación que tiene una sobre la otra. Pues no sé si más o menos pues así entendí. Ok, este estudio de correlación es cuando queremos validar un método diagnóstico con otro, por ejemplo, o un cuestionario con otro, lo queremos validar. Y entonces agarramos la prueba estándar, que es la Q-tip, y decimos, bueno, el Q-tip le da muchas molestias a las pacientes y no lo voy a hacer de rutina porque si la paciente tiene una infección no lo voy a poder valorar. Entonces, sí. ¿Por qué no lo hago con una prueba de vaginal? Entonces, pero quiero saber si realmente la prueba vaginal me va a determinar si puedo utilizar esa prueba, ¿ok? Con respecto a la otra prueba que es el estándar, ¿ok? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar, ¿qué les puedo decir? Una cistometría versus una urodinamia, yo hago un estudio de correlación. Y si hay un grado de correlación, que para eso tenías que haber leído los índices que te mencionan ahí, ¿dónde están? Usted habla con los que hicieron el cálculo de la correlación. Exactamente. El cálculo se realiza con una variable específica, ¿no?
Sí. No se realiza porque, este tiene tanto. Si se van a la tabla, ¿la tienen todos la tabla? La tabla número 2 de ese artículo. Sí. La tabla número 2, hay una relación en la que dice prueba de Q-tip positivo, negativo, y se van definición número 1, dice, etcétera, ¿no? Positivo, negativo. Definición número 2, positivo y negativo. ¿Qué definiciones tenían ellos? ¿Cuál era la definición número 1? Ok, entonces. ¿Qué querían correlacionar en la definición número 1? En la 1, el ángulo máximo de tensión del, en reposo y el otro en esfuerzo, si no me equivoco. No. No, y el otro es el ángulo de rotación mayor de 30 ¿Y a grados. qué se refiere, doctora, con el ángulo de rotación? Ay. Lo dice aquí el artículo. Si lo leíste, tenés que haberlo leído. Es que no sé si es la parte en donde dice de la posición donde se coloca el hisopo. Es que realmente no. Ok, los estudios de correlación te sirven para dos cosas. Uno, por ejemplo, si querés hacer una clase, por ejemplo, o buscar cosas sobre un nuevo método diagnóstico, un nuevo tratamiento, o decir, bueno, lo están correlacionando con el estándar de oro. Entonces, lo que hacen es comparar uno con el otro y ven cuáles pacientes con la nueva técnica les va tan bien como con la primera, ¿no? Y entonces ellos, en este caso, ellos están midiendo dos variables. La primera es el grado de hipermovilidad uretral. O sea, cuando le piden a la paciente que puje, ven cuánto va del reposo hasta lo máximo que llega. Por ejemplo, la paciente en reposo estaba en 0 y llegó hasta 80. La diferencia o la resta entre ese 80 menos 0 les va a dar 80, ¿no? Sí. Ese es el grado de hipermovilidad. Ahora, lo que se refieren a rotación es cuando ponen el Q-tip y lo ponen en reposo y la paciente generalmente está en reposo y normalmente no se mueve, ¿ok? Si no se mueve o si llega hasta 30 grados. Por aquí está. Y aquí les dicen, el resultado primario, dice, fue la diferencia entre el ángulo de rotación, dice, definido como el cambio desde el reposo hasta el ángulo máximo obtenido, ¿ok? Sí. Y creo que por aquí está donde dice el siguiente. Por el resultado siguiente, dice, la hipermovilidad se definió usando dos criterios. Uno, el ángulo máximo de 30 grados o mayor del horizontal. Y el ángulo de rotación. Y el ángulo de 30 grados, exactamente. Entonces, la diferencia entre esas dos, o sea, si por ejemplo la paciente tuvo una diferencia de 80 grados con el Q-tip y una diferencia de 40 grados con el vaginal, entonces ese fue el resultado que ellos obtuvieron acá. Y entonces, ¿qué me dice el estudio de correlación? Aquí están utilizando el test de McNemar y el Parsons, ¿ok? El McNemar, ambos son estudios de correlación. El más alto de todos ellos, o el más importante, es el Pearson. Entonces, ahí me dice que una correlación de Pearson, si ustedes lo leyeron, la correlación se lee así, en cuanto a Pearson, ¿verdad? Si la correlación es 0, significa que no hay ninguna correlación entre un test y el otro. Si la correlación es negativa, que puede ir de 0 hasta menos 1, entonces significa que no hay ninguna correlación entre una prueba y la otra. Y mientras más cercano al 1 sea la correlación, significa que hay una correlación positiva entre estas. Si se dan cuenta, para la definición 1, que es para hipermovilidad, tienen una correlación de 0.8. 0.8, una buena correlación, pero no llega al 1. ¿Ok? Significa, y es estadísticamente significativo con una P menor de 0.01. Ahora, cuando se vigilan la rotación del ángulo, si es mayor de 30 grados, se dan cuenta de que la correlación está en 0.65, lo cual es
positivo, pero no es tan bueno. Entonces, ellos refieren que encuentran una correlación en cuanto a hipermovilidad, pero en cuanto a rotación de la uretra no pueden obtener ningún resultado. Entonces, ¿qué me dice este estudio? ¿Puedo hacer el Q-tip por vía vaginal o no lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer. No, de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. ¿Me va a servir o no me va a servir? Lo puede hacer, pero le va a servir más el Q-tip El que el Q-tip. vaginal. Exactamente. Sí. Entonces, tienen que ver y valorar a la paciente, que generalmente pueden determinar un grado similar de hipermovilidad, ¿ok? Sin embargo, si se dan cuenta en la tabla y analizando estos datos que tiene aquí, si se dan cuenta, 80 pacientes tuvieron el Q-tip positivo y lo tuvieron también por vía vaginal 69, o sea, de 100 pacientes, ¿de cuántas pacientes eran? 140. 140, 80 presentaron el Q-tip positivo y 69, o sea, el Q-tip positivo por vía vaginal, y eran las mismas pacientes. ¿Cuál dirían que es más sensible en este cuadro? ¿Cuál, doctora? Ajá, ¿cuál de los dos métodos es más sensible según este cuadro? Ah, ok, ya entendí. ¿El Q-tip vaginal o el test? Así según la tabla 2, ¿verdad? sin hacer ningún cálculo, ustedes dicen, puchica, tengo el Q-tip positivo en 80 pacientes, y de esas 80, solo 69 me salió por vía vaginal positivo. ¿Qué me dice? Estoy descartando 11 pacientes. 11 pacientes, sí. Sí, 11. Exactamente. Y en cuanto a rotación, si se dan cuenta, la diferencia es increíble, pues. O sea, solo cuando el Q-tip es negativo, por vía vaginal también es negativo, más o menos parecido. Sin embargo, el 50% de las pacientes que le hicieron por vía vaginal, solo el 50% de las que se hicieron por vía vaginal, por vía uretral, tuvieron el Q-tip positivo por vía vaginal. Entonces, no estoy haciendo ninguna afirmación, porque aquí tendría que hacer un estudio de riesgo, ver que realmente si uno se sirve al otro, pero ya saben que no sirve para valorar hipermovilidad en pacientes, pero en pacientes, por ejemplo, que ya tienen un ángulo de reposo elevado, como las pacientes con prolapso, pues no va a haber ninguna correlación. ¿Ok? Ok. Doctora, entonces el ángulo de reposo es cuando hago el Q-tip no se mueve. Sí, exactamente, con el hisopo. Eso, ¿no? Es que por lo menos tiene un ángulo de 30. Exactamente, tendría que estar entre 0 y 30. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué les parece el año del estudio? Todavía viejito. Fue el año todavía viejito, porque tiene que ser por lo menos 5 años para que sea. Exacto, se han hecho muchos estudios sobre esto todavía, pero sí les sirve como para analizar y ver. Es un estudio de correlación, o sea, hacen comparación de dos tipos de pacientes, de dos tipos de estudios en la misma paciente. ¿Ok? Y estos estudios se hacen generalmente para probar nuevos cuestionarios, nuevas estrategias diagnósticas o terapéuticas. Generalmente se correlaciona algo con el gold standard. Sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces, mire, en mi lectura, usted sabe que está lo del valor P. ¿Dónde está? ¿En cuál lectura? Por ejemplo, cuando él le pone, a ver, un ejemplo, resultados, dice. Ajá. Desde enero del 2014 hasta el 2015, 140 participantes se inscribieron para someterse. 70 mujeres a la prueba uretral y 70 a la vaginal. Entonces, aquí vienen dos grupos. En lo de la edad, le pone así. La edad más o menos fue concordante, 56 más menos 10, y en la entonces ahí le ponen P de 0.77. Ajá, ¿y eso qué significa? Entonces ahora ahí viene, según porque lo que quiero es entender eso, mi valor P siempre va a ser 0.05. Menor de 0.05, pero generalmente eso vos lo decidís cuando ellos decidieron ponerle un valor menor de 0.01 a su estudio.
O sea que su P iba a ser menor a eso. O sea, vos podés determinar si querés un P menor de 0.05 o un P menor de 0.01. Mientras menor sea el P, o sea, menos de 0.01, tenés una mayor, ¿qué se dice? Una mayor significancia estadística, porque significa que eso se va a repetir en 99.9% de las pacientes. A eso se refieren con el intervalo de confianza. Entonces, Ajá. cuando vos decís en un intervalo de confianza del 95%, ya sabes por específicamente que está hablando de un valor de P menor de 0.05. ¿Ok? Pero Ajá. si vos obtenés valores de P menores de 0.01, tiene una significancia estadística súper alta, porque significa de que el 99% de los casos se va a dar eso. ¿Ok? Que eso Ahora, dice cuando intervalo de hablan de confianza. características, el chiste de los estudios es homogeneizar la población. Vos Sí, tenés dos tipos de poblaciones a las que les va a hacer dos estudios, ¿verdad? sí, Entonces, generalmente tenés que tener una población bien homogénea. Vos decís, si tengo 10 pacientes de 40 años y en el otro grupo procuro también tener otras 10 pacientes que tengan 40 años o cercanos, ¿me entendés? sí. Sí, y eso, por eso es que las P te dan mayores, porque significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro. Son grupos homogéneos, son grupos iguales. Ya. ¿Sí? Si vos tuvieras una P menor de 0.01, aquí vos dirías, en pacientes, por ejemplo, en el año, en la edad de las pacientes, vos decís, a la puchica, le hicieron el Q-tip, por ejemplo, si nos hubiera dado en la primera columna 56 años y en la siguiente columna nos hubiera dado 20, tenemos una diferencia de 36 años entre las pacientes, entonces tuviera dado hubiese sido no estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque los dos grupos no son iguales, no son homogéneos. Es como Ya. hacer un estudio de urodinamias en adultos y hacérselos en niños, o hacer el Q-tip en mujeres embarazadas y hacer el Q-tip en mujeres, en niñas. ¿Me entiendes? Son dos Ya. grupos diferentes y el objetivo de los estudios siempre va a ser homogeneizar la muestra. ¿Sí? Ok, Por eso es que no te dan estadísticamente significativo y eso está bien en este estudio. ¿Ok? ok. Ok. Bueno, vamos a analizar otros. ¿Qué otros estudios han leído? Grillo, ¿vos qué otro estudio leíste? Pues yo leí el de la doctora Meda, Me da. un poquito pues lo leí, pues, Ajá. que era lo de la, ¿cómo se llamaba? Lo de PBR, que es el volumen residual. La orina por Entonces residual. ellos, pues en conclusión, lo que ellos reportaban pues en ese estudio, doctora, era de que las pacientes que tenían mayor de 50 ml de volumen residual, miccional, tenían más trastornos de urgencia, de incontinencia de urgencia, y como que se levantaban en la noche a orinar. Ajá. ¿Estás por ahí, Meda? Sí. Entonces, ¿qué te pareció tu estudio? ¿Qué tipo de estudio era el que leíste? Bueno, el estudio me costó encontrar realmente un estudio sobre este tipo de prueba. Bueno, encontré este que no está muy actualizado desde el 2011. Bueno, la importancia, el artículo es la importancia clínica del volumen residual postmiccional en pacientes mayores manejadas ambulatoriamente. El objetivo del estudio era examinar la prevalencia, la historia natural y la importancia clínica de las elevaciones en el volumen residual postmiccional. El diseño fue un estudio de corte prospectivo. El entorno se hizo en un plan de salud grupal en Estados Unidos, en Washington, en un grupo de pacientes entre 45 y 75 años. Participaron 987 pacientes en el rango entre 55 y 75 años.
se hizo una medición al momento del estudio, se hizo una medición al año y se hizo una medición a los 2 años. Ajá. El objetivo primordial del estudio, según lo que entendí, era determinar si los problemas en el vaciado de la vejiga, o sea, la presencia de orina residual posmiccional, podían contribuir a la incontinencia urinaria o podían complicar el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las pacientes que tenían volumen residual posmiccional y tenían incontinencia urinaria y les administraba, por ejemplo, antimuscarínicos. Entonces, el objetivo primordial era ver si ese grupo de pacientes que tenían volumen residual posmiccional en realidad estaban, digamos, esa orina que quedaba ahí acumulada era lo que estaba contribuyendo a la incontinencia urinaria. También si el tratamiento que le estaban dando para la incontinencia podría contribuir a la retención pues, de orina, al volumen. Entonces, bueno, en el método se estudiaron, al grupo de pacientes entre 55 a 75 años, en un estudio de perspectiva a 2 años, sobre factores de riesgo de infección del tracto urinario. El estudio de corte prospectivo es un estudio observacional y analítico que se va haciendo como la comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre 2 grupos. Uno que está expuesto al factor de riesgo y el otro grupo que no lo está. ¿Qué factor de riesgo era ese? Entonces, las pacientes que tenían el factor de riesgo era de infección urinaria. Entonces, en el cuestionario hicieron preguntas a las pacientes que se seleccionaron si tenían, primero incontinencia urinaria y la clasificaron así, igualita como parecido como en la clase, si era diaria, si era al hacer esfuerzo, si había urgencia urinaria, si había polaquiuria. Todos esos síntomas urinarios se le preguntaban. Se excluían a las pacientes que tenían estos síntomas, pero que tenían, por ejemplo, trastorno psiquiátrico, demencia, que tenían cateterismo vesical, o síntomas urinarios, por ejemplo, cistitis por más de 90 días. Entonces, ese grupo de pacientes se excluyó, aunque tuvieran los síntomas urinarios. Se hizo una medición en estas pacientes al momento del estudio. El otro grupo de pacientes eran pacientes diabéticas. El otro grupo era un grupo de pacientes diabéticos. Entonces se inició la medición al momento del estudio. Se hizo la primera medición. No se les preguntaba a las pacientes si tenían la necesidad urgente de orinar, sino que llegaban a la casa de la paciente porque eran ambulatorias y las mandaban a orinar. Después que las mandaban a orinar, hacía la medición con el ultrasonido portátil, uno de una marca ahí específica que usaron ellos, y medían la orina. Después la volvían a mandar a orinar y volvían a medir la orina residual. Entonces, la suma de las 2 orinas residuales hacían como una media. Y eso era la orina residual de la primera medición. En el transcurso del estudio, después que hacían eso, las continuaban investigando, si presentaban infecciones urinarias, si tenían los síntomas de infecciones urinarias, urgencia, polaquiuria, disuria, les hacían un examen de orina o un urocultivo y se le daba seguimiento al grupo de pacientes que tenía incontinencia urinaria, que tenía infección urinaria, su tratamiento, y pues se iban ellas pues clasificando cuál de ellas tenían estos síntomas. Luego se volvían a evaluar al año y se volvía a hacer la misma medida pues de la orina, del volumen de orina residual. Después, en el primer año se encontró que había un grupo de pacientes, 2/3 tenían orina residual menor de 50.
Había otro grupo que tenía orina residual entre 50 y 100 y solo había un 4% que tenía orina residual mayor de 200. Ujú. En esa primera parte, las pacientes que tenían orina residual menor de 50, no todas en sus revisiones decían que no tenían síntomas urinarios, es decir, síntomas de infecciones del tracto. Ujú. Es decir, que no, el hecho de que tuviera orina residual menor de 50 no te excluía que no hubiese tenido infección urinaria también. Ujú. Luego se evaluó a los 2 años y un grupo de los pacientes que tenían orina residual en el primer año de 100, les encontraron que tenían de 50. Y siempre prevaleció el grupo con orina residual mayor de 200 de un 4%. Ok. Entonces, Ujú. entonces, en la discusión, pues se encontró pues que las mujeres, más del 10% de las mujeres que tenían un volumen residual postmiccional de 100 o más y aproximadamente un 4 o 5% tenían de más de 200, tenían más elevado probabilidades de informar síntomas urinarios, pero no se Ujú. descartaban los síntomas urinarios en las de menores de 50. ¿Qué otra cosa? Ok, los resultados aquí dice, los participantes en esta investigación tenían entre 55 y 75 años. No hubo una asociación independiente entre la edad y un mayor riesgo de orina postresidual elevada mayor o en pacientes que tenían 50 mililitros al inicio. Ahí dice un OR de 0.92 con un índice de confianza del 95% y de 0.77 a 1.10. ¿Eso significa que estadísticamente es significativo o no? Para que sea, debería ser mayor de 1. No. ¿Cómo es la No tiene pregunta? que superar la unidad. Necesito que me interpreten, los que están, por favor, conectados, Sí. que me interpreten qué significa ese resultado. Un OR de 0.92, ¿qué significa? Basado en el estudio de la doctora. No. ¿Qué significa un OR de 0 punto algo? 0.5, 0.8, 0.9. Menor, un OR que no llega al 1. Es que, por ejemplo, cuando es mayor que 1, cuando es menor que 1, indica que ese factor protege sobre la enfermedad, pues, Es por un así factor explicarlo. protector, Es un factor exactamente. protector. Y cuando es mayor de 1, no, sí puede afectar, pues. Exactamente. Ahora, ¿qué significa eso que dice intervalo de confianza del 95% con una P igual, 0 y que va el intervalo de confianza de este estudio del 0.77 al 1.10? Significa que de ese 95 veces que hagan el estudio va a tener esos mismos resultados. Pero No. No es como lo que habíamos hablado en el anterior. Que no es estadísticamente. Uno busca un índice de confianza del 95%, pero el que encontraron, Entonces esto es como soy mala el para la índice de matemática. confianza, ténganlo Ajá. en mente, cuando va de 0 punto algo y atraviesa la unidad. Alguien me envió un estudio, un metaanálisis de Cochrane. ¿Quién fue? No fui. ¿Quién me envió el estudio del entrenamiento de piso pélvico versus tratamiento de control inactivos para incontinencia urinaria? Vamos a buscar. ¿Aló, doctora? ¿Sí? ¿Sí? ya le Yo decía. lo mandé Elba Reyes.
Ajá, cuénteme, doctora. Ahí vi un montón de tablitas Sí. donde pasaban y hacían un OR y ponían intervalo de confianza, ¿verdad? Sí. Bueno, Ajá, ¿qué significa que el intervalo de confianza atraviese la unidad? lo que entiendo, doctora, que el intervalo de confianza es de que en el estudio lo que hicieron fue un ensayo de control. ¿De cuál está hablando? ¿Del de la doctora o el suyo? Del mío. No. Yo lo que Ah, no, el de pregunto la doctora. es, ¿qué significa que el intervalo de confianza de este resultado sea entre 0.7 y 1.10? Ok, cuando tenemos un OR de 0.9 o menor a 1, nosotros nos tenemos que fijar en el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza, el rango va siempre en menos 1, o sea, si hubiera sido de 0.7 a 0.9, por ejemplo, a 0.95, ahí me dice que, y si la P es estadística, y la P es menor de 0.01, me dice que estadísticamente es significativo. Cuando un intervalo de confianza atraviesa la unidad, o sea, como 0.77 a 1.1, es un dato que no me sirve, no es válido, ¿ok? Y entonces, en la mayoría de los estudios de Cochrane van a ver eso, intervalo de confianza, y hay grafiquitas muy interesantes donde ponen el intervalo graficado, menor de la unidad o mayor de la unidad. Cuando ese intervalo de confianza, esa línea, ustedes la trazan, y va si va del 0 al 1, no me sirve ese resultado, o sea, y no me va a salir estadísticamente significativo. ¿Estamos claros? Ni siquiera me fijo. Cuando yo tengo que es menor a la unidad, ese intervalo de confianza de 0.7 a 0.9, por ejemplo, yo digo, sí, un OR 0.9 es un factor protector. Tener 50 mililitros de orina residual es un factor protector para infecciones urinarias, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso de que tuviera un OR de 1.5, significa que tengo un riesgo de 0.5 veces mayor de presentar infecciones urinarias con un volumen residual de 50 mililitros. Eso, generalmente, si por ejemplo hubiéramos tenido un OR de 1.5 con un intervalo de confianza de 1.1 a 5, entonces yo digo, este dato sí me interesa, realmente sí me sirve, ¿ya? Es tan importante como el valor de P. ¿Me entendieron, verdad? Entonces, doctora, si Sí, doctora. el OR es, como decía usted, el OR es de 0.9, es un factor protector. Pero en lo que no entendí es que si dice usted que si es de mayor de 1, ya es un riesgo para la paciente. Sí, el OR, si ustedes leen lo que el OR, que es el odds ratio, que no es más que el riesgo relativo, pero el riesgo relativo se utiliza para los estudios descriptivos y el OR se utiliza para los estudios comparativos. ¿Ok? Ok. Entonces, yo puedo decir en un estudio descriptivo, bueno, tengo 100 pacientes, de ellas 50 pacientes presentan incontinencia urinaria por tener, no sé, por haber presentado estreñimiento durante toda su vida. Y entonces yo solo estoy describiendo, y entonces ahí solo puedo calcular el riesgo relativo de esa paciente, que es de 5 o 50 veces más, ¿me entendés? Pero cuando yo hago un estudio comparativo, yo obtengo el OR, que es el odds ratio, que no es nada más, o sea, que es el riesgo que presenta esta paciente de presentar una patología si tiene un evento anterior. Por ejemplo, en este caso, dicen que tener 50 mililitros de orina residual al inicio es un factor protector. Tener 50 mililitros de orina residual es un factor protector para infecciones urinarias. Te dicen, es un factor protector porque el OR es de 0.9, ¿no? Pero el intervalo de confianza atraviesa la unidad en este estudio al menos. ¿Eso qué significa? Que no es un dato que me sirva, pues no es un dato importante para mí. Yo voy a registrar los datos que sean estadísticamente significativos. Por ejemplo, aquí abajito te dice una orina postresidual más del 50 tiene un P mayor de 0.1, o sea, tampoco lo voy a reportar porque no me sirvió el resultado.
no me está diciendo nada nuevo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lean un artículo, no solo lo leen por leer, o sea, puede tener 10.000 pacientes el artículo, pero si los datos que me reportan no son útiles, no hubo ninguna correlación estadísticamente significativa, no veo en este estudio homogenización de las pacientes que se estudiaron, no hay datos, solo simplemente se dedicaron a estudiar lo que pasaba con las pacientes que tenían menos de 50, de 50 a 100 y mayor de 200. Entonces, como que el estudio a mí no me habla de lo que yo necesito saber en este caso. Me hubiera gustado, en este caso, que en el estudio, por ejemplo, hubieran comparado una con otra y no sacaron, por ejemplo, pacientes que tuvieran menor de 200 con menor de 100. ¿Qué pasa con estas pacientes? ¿Es un factor de riesgo, sí o no? Y lamentablemente pues, es un estudio que es descriptivo, porque los estudios de cohorte simplemente son para observar una población en un tiempo y observarlos a futuro, a 1 año, a 2 años, a 3 años. Es como que yo ponga 100 cintas hoy, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de cohorte de todas las pacientes que vamos a operar en el curso. Y entonces en total vamos a tener 50 pacientes. Le hacemos un estudio ahorita en el posquirúrgico inmediato para ver cómo están, si hay una cura objetiva y subjetiva. Y después venimos y le vamos a hacer un estudio de aquí a 3 años, pónganle 3 y 5 años. Y en 3 años yo voy a ver si esas pacientes siguen igual de bien, si la cura objetiva y si la cura subjetiva disminuyó o no, o si se mantienen. ¿Me entienden? Entonces lo que estoy evaluando simplemente es la orina residual postmiccional en estas pacientes. Y en el estudio que les comenté, que si pudiéramos hacerlo, lo que valoraríamos es si nosotros hicimos, o sea, si las pacientes siguen igual de bien o no. Entonces, hubiera sido interesante correlacionar el volumen postresidual que está asociado más a complicaciones. En este caso, no le sale estadísticamente significativo a pesar de la muestra, porque no hay homogenización de las pacientes, o sea, simplemente la estudiaron a largo plazo. ¿Me entienden, verdad? Entonces, cuando ustedes analizan un estudio, no es solo, sí, se hizo el estudio, sí, fíjate que el 90% tuvo infecciones urinarias, sí, pero ¿y el OR? ¿Y la correlación? ¿Y el riesgo que tienen esas pacientes de presentar infección si tienen más de 100, más de 50, más de 200 mililitros de orina residual? Pues la verdad es que me queda esa duda, pues, con este estudio. Sí hay estudios que correlacionan todo eso. Pero con este estudio, eso es lo que me queda la duda. Entonces, que si lo podemos utilizar a futuro, pues la verdad es que tiene poca información, pero lo que se quedan es con la idea de que sí, pues mientras más orina residual tengas, pues puedes presentar infecciones. Pero si se dan cuenta en los resultados, dice que las pacientes que presentaron al inicio orinas residuales de 200, a los 3, 5 años puede que hayan presentado orinas residuales menos de 50. Y entonces, pero no les dicen por qué. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces vamos, y lo mismo pasa con el estudio de correlación. El estudio de correlación estuvo bien, está bien, pues 2016 no está así como que tan actualizado. Hay estudios más actuales, pero considerando la temática, pues yo creo que está bien. Y simplemente hay que saber analizar los datos, porque si los datos no nos sirven, pues de nada sirve que leamos 50 artículos si los datos no nos sirven. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que nos sirve de lo que no nos sirve. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos fijamos en el artículo primero? Nos fijamos en el año en el que se realizó. Nos fijamos en dónde se realizó, la cantidad de pacientes que se utilizaron, los tipos de variables que se utilizaron para analizarlo, porque no todas las variables se utilizan en todo. No voy un estudio que me diga tiene un OR de 5 y es un estudio observacional o descriptivo, significa que no tuvieron una buena metodología para hacer el estudio. Entonces, todo eso es importante. ¿Ok? Ok, vamos a ver el estudio de Cochrane, la revisión sistemática que me mandaron, que me mandó la doctora. Vamos, creo, ¿verdad?
¿Qué le pareció este estudio, doctora? ¿Lo leyó? No le pregunto a los demás si lo leyeron porque son 158 páginas, ¿verdad? ¿Y usted, doctora, lo leyó? Hola. Hola. Un estudio de 158 páginas, uno va y dice, sobre todo en las revisiones de Cochrane, que son muy buenas. O sea, son estudios, son revisiones sistemáticas, o sea, es nivel A. En la mayoría de los casos, ellos nos van a sugerir un nivel de evidencia y un grado de recomendación. Pero para eso, nosotros tenemos que aprender a leerlo, porque no es simplemente descargarlo y ver los resultados. Porque los resultados que nos van a dar siempre, Cochrane nos va a dar un resultado, se necesitan más estudios para realizar una correlación entre tal y tal cosa. Siempre nos va a mandar a necesitar más. Entonces, este estudio era de entrenamiento de los músculos del piso pélvico versus ningún tratamiento o tratamientos de control inactivos para la incontinencia urinaria. O sea, manejo conservador con ejercicio y manejo conservador sin necesidad de hacer ejercicio, simplemente terapia conductual, por ejemplo. Así Y entonces, es, doctor. ¿Me oye, doctora? Es que se me había bloqueado el Ajá. audio. Entonces, este estudio, doctora, sí es un poco largo porque nosotros nos dividimos los estudios que había que hacer y buscaba Sí. el estudio de la toalla. Pero este no habla sobre la prueba de la toalla, habla sobre algunos estudios, en parte algunos, es una revisión sistemática y habla un poquito sobre prueba de la toalla postquirúrgica. Sí. Ajá, ¿y qué dice? Entonces, el ensayo se refería a una selección de mujeres, ¿verdad? Que tenían problemas de síntomas urinarios y fue un ensayo controlado casi aleatorio en mujeres que tenían síntomas de infecciones de vías urinarias y tenían síntomas de incontinencia. Ok, ¿fue solo un estudio o fue una revisión de varios estudios? Fue una revisión. ¿En qué página está eso, doctora? Para irlo encontrando aquí. Espera, que no lo anoté, pero se lo voy a pasar. Okay. Bueno, el ensayo se hizo, ¿verdad? En los ejercicios de los músculos del piso pélvico contra ningún tratamiento o con algunos tratamientos que no se les podía retirar a las pacientes. Y ellos vieron de que se hizo a las pacientes que fueron 31 ensayos, doctora. Y fueron 1,817 mujeres las que se entraron en el estudio. Se le hizo un seguimiento de 12 meses a estas pacientes. Estas mujeres estaban, ¿verdad?, con la sintomatología, pero se vio que el ejercicio pélvico en estas pacientes mejoraron 6 veces la probabilidad de mejorar los síntomas de incontinencia. 74% mejoraron y el 11% pues estaban igual en el seguimiento que se le hizo al año. Y esas eran pacientes, porque sale de la descripción de cada estudio que se analizó, ¿verdad? Esas eran pacientes, por ejemplo, que tuvieron una escala de severidad de ¿cuánto? ¿Todas las pacientes eran iguales? No todas las pacientes eran iguales, pero... ¿Y en qué paciente fue que se observó la mejoría? Ustedes se acuerdan de que les di el índice de severidad de Sandvik, ¿verdad? Sí. Entonces, en los estudios generalmente utilizan escalas de severidad o cuestionarios de calidad de vida para determinar una cosa, para determinar si han tenido mejoría o no, ¿verdad? Sí. En este caso, tienen que haber utilizado cuestionarios de una escala de severidad para determinar si realmente mejoró la incontinencia urinaria.
Lo que pasa con las revisiones es que Cochrane hace revisiones y agarra los estudios más significativos para ellos, los que tengan un resultado estadísticamente significativo. Porque se agarra todos los estudios que se han hecho sobre, por ejemplo, incontinencia urinaria, pues obviamente tendrían 50,000 y muchos de ellos no tienen significancia estadística. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que depurar bien para unir a todas las pacientes de todos los 30 y pico de estudios que fueron acá. Tienen que haber visto que las pacientes eran de características similares y tienen que haber medido la escala de severidad, porque si yo vengo y digo, tiene un factor protector para incontinencia urinaria, ¿ustedes qué piensan? O sea, sí, los ejercicios de piso pélvico ayudan a la paciente con incontinencia urinaria, pero la incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo, mixta, y si incontinencia urinaria de esfuerzo es en pacientes con incontinencia urinaria leve, moderada, severa o muy severa. Entonces, eso tienen que también aprender a analizarlo, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿qué pasó con estas pacientes entonces? Sí, doctora, ahí no lo terminé de revisar porque estaba larguísimo. Sí. Sí, y bueno, en el ingreso de las pacientes que ellos metieron al ensayo, solo decían que tenían las pacientes con la sintomatología de la incontinencia, pero no sale la escala. No la Ya, leí. es que aquí te están describiendo cada uno de los estudios que se evaluó, por eso es que es tan largo. En Cochrane manda esto generalmente porque ellos te describen cada uno de los estudios, por ejemplo, piso pélvico, entrenamiento de piso pélvico versus, espérame que se me fue la pantalla. Entrenamiento de piso pélvico, por ejemplo, aquí tengo en pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, por ejemplo. Entonces te habla de entrenamiento de piso pélvico en pacientes con incontinencia urinaria. Te habla de entrenamiento de piso pélvico y realización de prueba de toalla en pacientes que tuvieron incontinencia urinaria de esfuerzo, pero que le hicieron cirugía. Entonces, uno tiene que aprender a depurar lo que necesitan. Si yo te digo que haga una clase sobre esto, no me vas a declarar todo el estudio de 158 páginas. Vos sacás lo que te interesa del estudio. Sí. ¿Sí? Sí. Y no te tenés que fijar tanto en que, utilizaron el estudio de Pereira, el estudio de Markinson, el estudio de Johnson, el estudio de Bow, no. Tenés que fijarte en los resultados donde comparan todos los estudios al mismo tiempo, que son las tablas que están al final. ¿Ustedes tienen el estudio, chicos? Sí, doctora. Si lo tienen, váyanse a las últimas páginas. No sé en qué página estoy aquí, pero está... Hay unas páginas que están como en los cuadros. Sí, pero hay exactamente, hay unas tablitas donde salen los OR, el intervalo de confianza. Ahí. Son unos gráficos. De colores, amarillo. Que traen unos puntitos, unos triangulitos, unos rombitos, unos cuadraditos azules. Ok. Donde están todos los estudios. Donde están los resultados. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos análisis, dice 1.20, les diría el número de la página 123, búsquense. Uy, estaba largo, estaba en la 23. Sí, esos son apenas estás leyendo la descripción de cada uno de los estudios que se utilizó para hacer esta revisión sistemática. 153, correcto. Cuando vos lees las primeras tablas, apenas estás viendo cada uno de los estudios que se utilizó para hacer la revisión sistemática. Son estudios independientes. Eso no es la revisión de Cochrane. La revisión de Cochrane es todos esos estudios, ¿ya? Y sus resultados. Entonces, si te van a la página que le acabo de mencionar, la página 123, y se van a la tabla, déjame ver, análisis 1.25 dice, comparación, entrenamiento de los músculos del suelo pélvico versus ningún tratamiento, placebo o control.
Resultado número 5 dice, número curado en la prueba de almohadilla corta. ¿Ok? Aquí están objetivizando si funcionó o no funcionó el uso de los ejercicios de piso pélvico para pacientes con incontinencia, ¿verdad? Sí. Entonces Sí, dice, 1.25. resultado 25. Y entonces ven ese montón de líneas, ¿verdad? Y entonces aquí te ponen cada uno de los estudios que hablaba de eso. Eran 3 estudios, pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, dice 1.25.1, ¿verdad? Y te habla de 3 estudios que ACSAC en el 2003 Ajá. utilizó en 15 de 20 y tuvo un control no utilizó controles, por ejemplo. Caribo en 1999 utilizó de 25 pacientes, utilizó la terapia, etcétera, ¿verdad? Y así subsecuentemente. Y abajo habla de incontinencia urinaria de urgencia, que no tenía ningún estudio que valorara la incontinencia urinaria de urgencia para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Donde dice radio de riesgo, es el odds radio. Exactamente. Y aquí te dice que el odds radio en ACSAC en el 2003 tuvo un odds radio en ese estudio de 16.24. ¿Significa qué? ¿Qué significa esto? Que no es significativamente. Claro que sí, estadísticamente significativo, tener 16.24 y tener un intervalo de confianza de 1.07 a 246.51. El Pero intervalo se de aleja de la confianza, unidad aquí, doctora, no. ¿cómo? Se aleja de la unidad. Pero es que no estamos hablando. O sea, es más de 1. Ustedes lo que tienen que fijarse y se dan cuenta en la rayita que está aquí en medio, ¿verdad? Sí. La que tiene la flechita. Esa Sí. flechita toca el eje central que tienen ahí. Sí, lo toca. No, es mayor de Casi 1, no lo toca. No sé si puedo compartirles la pantalla. No lo toca. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Doctora, ahí abajito hay una flecha que dice compartir pantalla. Sí, voy a ver si lo puedo hacer. Share. Ok, miran esto que estoy señalando con la flechita. Ahora sí. Miro bien. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctora. Entonces, si se van aquí abajo, una tabla de resultados. Aquí dice 1. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y aquí es menor de 1 y aquí es mayor de 1. Sí. Entonces, aquí, si ven, dices favorece y no favorece, ¿ok? Ok. Entonces, el control es que no se utilizó nada, ¿verdad? Sí. Y los pacientes, aquí le ponen, es clarito, donde dice favorece los ejercicios del piso pélvico, favorece hacia la derecha. Y si es hacia la izquierda, favorece el no utilizar nada. ¿Ok? ¿Cuántos de esos estudios dicen que favoreció no utilizar nada? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Y esta flechita que señala acá es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza en esta paciente va de 1.07, que está aquí pegadito casi, hasta 246.5. Estamos claros, ¿verdad? Pero aquí está exactamente en 16.24. Ese es el OR. Ven que está señalado, ¿verdad? Aquí abajo está señalado con un cuadrito azul. Ajá. Y aquí abajo está señalado con un rombo. Pero aquí lo señalaron con un puntito. Entonces, eso me dice de que el intervalo de confianza está en medio, después de la unidad, está aquí. ¿O me equivoco? Está entre 1.07 y 246. ¿Es o no es? Sí. Entonces, si el intervalo de confianza, si nuestro dato, nuestro OR, está dentro de nuestro intervalo de confianza, que en este caso lo pintaron con una raya de 1.07 a 246, nuestro OR de 16.24 está aquí. ¿Está dentro de la línea o no está dentro de la línea? Está Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ese es un factor, en teoría, cuando es positivo dicen que es un factor de riesgo, pero se interpreta bien la tabla que dice favorece
Favorece. los ejercicios del piso pélvico. Entonces, ¿esto qué me dice? Que mejora 16 veces, ¿ya? La incontinencia urinaria porque esas pacientes no presentaron prueba de almohadilla o prueba del estrés, perdón, prueba de la toalla positiva, ¿ya? Tenés Cari Bo en 1999 que estudió, eran poquitas pacientes, la verdad, solo eran 27, pero de esas 27 tuvo un OR de 6.6, que está aquí, y el intervalo de confianza va entre 1.61, que se dan cuenta que aquí debe estar como el 1 punto y pico, y aquí inicia la línea, hasta no sé dónde, hasta el 27 punto algo, ¿ok? Que viene siendo el final de la línea. Nuestro OR de 6.6 está en medio de esa línea. Sí, ¿verdad? Entonces significa que tiene 6 veces más posibilidad de mejorar la incontinencia urinaria o de salir negativa en la prueba de la toalla si se hace los ejercicios del piso pélvico, ¿o me equivoco? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con el OR y el intervalo de confianza. El OR, en este caso, si se dan cuenta, dicen, no, es un factor de riesgo. Sí, pero lo que está evaluando en esta lámina es si favorece los ejercicios o no. Si se van a los otros estudios, por ejemplo, 0, aquí, hay uno muy interesante aquí. Aquí dice número curado mejorado en la prueba de toalla. Y esto aquí ves, tenés este estudio en el que se evaluaron solo 8 o 15 pacientes de ENALA en 1990. Y ven esta línea, ¿verdad? El intervalo de confianza dice que está en 8, pero, perdón, el OR está en 8, pero el intervalo de confianza es de 0.5 a 126. Esta línea del intervalo de confianza atraviesa la unidad o no la atraviesa. Sí, la Cuando digo atraviesa. es esto, ¿verdad? Atraviesa la línea del centro. Entonces, ¿ese significado es significativo o no? No, no es significativo. Obviamente no me va a servir porque primero, o sea, probablemente realmente no fue estadísticamente significativo. Y algo que me habla también de la importancia de la cantidad de la muestra es que ustedes miran aquí un intervalo de confianza súper amplio, va de 0.5 a 126. Significa que el número de la muestra de las que utilizaron no era estadísticamente significativa. Eso pasó en el que acabamos de ver. Un intervalo de confianza que va de 1.61, perdón, el primero, de 1.07 a 246. El número de la muestra era poquito. Si se dan cuenta, solo utilizaron 20 y 10 pacientes en los controles. O sea, por eso es que nos da un intervalo de confianza tan amplio. Pero no deja de ser significativo porque tiene un riesgo elevado. ¿Ok? Pero yo me voy a ir más por aquellos estudios en los que me den un intervalo de confianza, por ejemplo, del 1 al 10 y tengo un OR de 5, por ejemplo, ¿verdad? Mientras más corto sea el intervalo de confianza, significa que se utilizaron, son más estadísticamente significativa la cantidad o la selección de pacientes que ellos hicieron, tiene significancia estadística. Mientras menos pacientes tenés, obviamente los resultados te pueden variar y aunque te den positivos, siempre van a tener no van a ser tan significativos como en un paciente como en un estudio que tenga 50 pacientes de un lado y 50 del otro paciente y que estén homogeneizados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice aquí? Pues chica, los ejercicios de piso pélvico me ayudan un montón para, en cuanto a la prueba de almohadilla. O sea, que si yo le mando a una paciente a hacer ejercicios de piso pélvico y le hago una prueba de toalla antes de los ejercicios y después de los ejercicios, probablemente obtenga una cierta mejoría, ¿verdad? Sí. Ok. No habla como tal de la prueba de toalla ni la sensibilidad de la prueba de toalla, que era el objetivo de buscar el estudio, la verdad. Sí. Porque hubiera sido bueno, obviamente, una revisión sistemática de si me sirve o no me sirve la prueba de la toalla, pero pues sí, es válido. El estudio es una revisión sistemática, o sea, un nivel de evidencia A, pero tenés que ver los resultados que te lanza, ¿ok? Y ellos te mandan recomendaciones generalmente. Ok. Otro que más o menos me gustó, voy a tener esto,
Fue el de la prueba de tos. ¿Quién me envió el de la prueba de tos? Yo, doctora. Entonces, ¿qué entendiste de ese estudio? Contame. Este es un estudio español que se hizo en unas pacientes, bueno, es retrospectivo. El estudio se hizo en el 2019 y se valoraron pacientes en 2013 y de julio del 2012 a marzo del 2013. La muestra fueron 297 pacientes que se habían programado para corrección del prolapso. Entonces se valoró a estas pacientes, pues, y de las 297 pacientes, llegaron a la conclusión que 99 pacientes sin necesidad de hacerle prueba, pues referían que tenían sintomatología de escape de orina. Del resto, el 205 pacientes que no referían sintomatología se pues, expusieron a la prueba de la tos, pero en diferentes tipos de medición. Algunas solamente era en decúbito supino, otra en semilitotomía, otra que tosieran, ¿verdad? En semilitotomía, otra que tosieran en semilitotomía con colocación de pesario y otra de pie con un pesario. Entonces descubrieron que de esas 205 pacientes, 152 cuando se corregía el POP, el prolapso, ¿verdad? Sí tenían incontinencia urinaria al hacer el esfuerzo de la tos. Entonces, las otras pacientes de las 205 asintomáticas pues no tenían incontinencia con la correlación, ni con la correlación ni sin la correlación la corrección, perdón, del prolapso. Y lo otro importante es que pues la prueba era más sensible cuando la paciente tenía más de 200 mililitros de líquido dentro de la vejiga. Porque pues observaron que habían pacientes que tenían menos de 200 mililitros, pues y eso no permitía a que el estudio fuera de mayor sensibilidad, pues tenían que ser de más de 200. Básicamente eso es un resumen, pues porque en base a lo que es el estudio del esfuerzo de la tos, porque ya colocación de otro tipo por ejemplo, la prueba de la colocación del hisopo y todo eso, también lo hicieron, pero después ya esos estudios que tocaba de otra parte, entonces no lo analicé esa parte, solo la parte de las pacientes que se sometieron a la prueba de la tos en las diferentes posiciones. Pues es que el estudio habla de cómo se hizo el estudio, cómo se hizo, es una comparación entre si haces simplemente la prueba de la tos, si reducís prolapso, si lo haces de pie, si le pones gasas o si le pones pesario. Sí. ¿Ya? Entonces, obviamente te habla de que tenés un mejor diagnóstico porque la mayoría de las pacientes presentaron prueba de tos positiva. Las que no habían presentado prueba de tos positiva sin reducción de prolapso la presentaron con reducción de prolapso. Y las que no lo presentaron con reducción de prolapso acostada la presentaron de pie. ¿Ok? Esa es la importancia del estudio. Y algo muy bonito que habla acá es que hacen una correlación o una relación entre el volumen urinario, ¿ya? O sea, el volumen que tiene la vejiga en el momento de hacer la prueba de tos, porque generalmente se la hacen la prueba de tos sin saber cuánta orina tienen las pacientes, ¿sí? Y en este estudio hicieron prueba de tos en todas estas posiciones sin saber cuánta orina tenía la paciente, pero ellos fueron listos. Lo que hicieron fue, mandaron después de hacer la prueba a la paciente a orinar y midieron orina residual también. ¿Ya? Mataron 2 pájaros de un tiro. Entonces ahí se dieron cuenta de que las pacientes que les habían salido positivas, la mayoría de las pruebas de tos, aunque fuera sin reducción de prolapso, en cualquier caso, habían sido las pacientes que tenían orina residual mayor, que tenían orina inicial mayor de 200. Y esto es un estudio importante porque nos demuestra que el punto de corte para la incontinencia urinaria de esfuerzo es de 200 mililitros. O sea, una paciente que generalmente presenta incontinencia urinaria y la presenta con prueba de tos positiva en 200 mililitros,
generalmente ya podemos decir, si es una incontinencia urinaria. Pero si tiene apenas 100 mililitros de orina al inicio del estudio, pues puede salir negativa. ¿Me entienden? Entonces, ese fue un resultado que la verdad yo creo que ellos no se lo esperaban, pero porque no pensaban analizarlo 100%, pero sí les resultó, o sea, el porcentaje de la paciente con la prueba de tos fue significativamente más bajo cuando las pacientes tenían menos de 200 mililitros en vejiga. O sea que esto nos explica el por qué se realiza la prueba de tos con 200 mililitros. ¿Ya? Preferiblemente. Y probablemente si tenemos menos de 200, la prueba nos puede salir negativa. Hay muchas cosas a valorar también, como el nivel del prolapso, etcétera, pero si el estudio estuvo bien. Muy bien. ¿Algún otro estudio que quieran comentar? Bueno, doctora, mi estudio pues no tiene muchos datos estadísticos, pues igual me costó encontrarlo. Yo tomé la prueba de la cistometría. Simple, en ese estudio, es un estudio del 2017. Ese estudio habla, es un estudio retrospectivo y habla sobre los resultados de evaluación de los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Ellos lo que querían era ver si las pacientes estaban bien diagnosticadas para hacerle, o para ellos consideran de que se debe hacer un buen diagnóstico para darles un buen tratamiento, pensando en todas las consecuencias que se dan cuando no se hace un buen diagnóstico y se hace una cirugía para corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces ellos proponen pruebas más objetivas que subjetivas. Entonces ellos pues ahí mencionan algunos estudios que realizó Coles, también estudios retrospectivos donde hacen comparaciones entre la historia clínica de las pacientes, mencionan algunos cuestionarios, que estos cuestionarios tienen un grado de recomendación A, pero que aún así refiere que ellos no son el gold estándar, y la cistometría simple. Ellos también mencionan el uso de la cistometría, ay, no recuerdo, que es la que se usa el flujómetro. La urodinamia simple. La cistometría. Urodinamia multicanal, le mencionan ellos, urodinamia multicanal. Entonces ellos hicieron la comparación, fue un estudio con 303 pacientes que estaban probablemente esperando una cirugía. Y bueno, y ellos en sus resultados obtuvieron claridad de un diagnóstico de una incontinencia urinaria de esfuerzo meramente de un 65%. Pero ellos mencionan que entre ese 65% que tuvieron de una incontinencia urinaria de esfuerzo franca, hubo un 18% de incontinencia urinaria mixta. Pero me llamaba la atención que después de ese 18%, que eran 56 pacientes, 23 pacientes se les terminó realizando cirugía porque no mejoraron con los tratamientos. También mencionan que había un 11% de pacientes que al hacerles las pruebas de urodinamia simple dieron normal. ¿Urodinamia simple o cistometría simple? Bueno, ellos lo mencionan como urodinamia. Consideré yo que era casi lo mismo que cistometría, ¿o no? Estoy equivocada. No, solo que hayan hecho la flujometría, pero bueno, puede ser que le hayan hecho. El punto es que fue retrospectivo. Me gustaría saber cómo obtuvieron esos datos. Bueno, entonces ellos después mencionan de que esas pacientes que consideraron como normales,
11 de esas, 11% fueron en total de 36, pero 8 pacientes de esas que se les había dado de alta anteriormente, 8 se les terminó también realizando una cirugía, porque aunque ellos habían tenido un diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo en valor 0 con la cistometría, pero como ellas aquejaban los malestares, pues y por algunas pruebas que sí salieron positivas, se las terminaron operando. En un total hubieron 75.3 pacientes que se operaron de las 303, que era el 100% que se habían diagnosticado como incontinencias urinarias de esfuerzo y que al final pues tuvieron otro diagnóstico al hacer la prueba objetiva. Entonces ellos mencionan que es importante complementar a las pacientes que se van a estudiar para hacer una cirugía por una incontinencia urinaria de esfuerzo con una prueba objetiva como es la cistometría, que la ideal o el gold estándar es la cistometría multicanal, pero como tiene un alto costo y no es fácil de hacer en todas las unidades, pues ellos dicen que la cistometría simple, urodinamia simple mencionaban ellos ahí, se puede hacer y se puede reforzar, mencionaban ellos, con la prueba de estrés de la TOM, con un volumen vesical mínimo de 300 cc y poniendo a la paciente también en posición supina, que si esta paciente daba negativa para esta prueba, entonces se le podía complementar con la urodinamia multicanal, pero que al final del estudio la conclusión fue de que sí es importante. No me hablan de valores, no hay tabla. Al final hay una tabla, pero es sobre las características de la población, la edad promedio, el índice de masa corporal, todos los factores de riesgo, pues ahí Sí, lo que pasa es que estás hablando de un estudio retrospectivo, ellos solo te pueden dar porcentajes. Están describiendo lo que encontraron ya. No hicieron ninguna alteración, no hicieron ninguna manipulación de ninguna variable, simplemente te están dando los resultados así crudos. Sí. ¿Ya? Sí, siempre tienen que inclinarse por estudios que tengan más valor estadístico, ¿verdad? Que comparen una cosa con otra. Sí, los resultados lo que acabas de decir, sí es cierto y tiene sentido, ¿verdad? Pero el nivel de evidencia, pues, no me sirve, ¿ok? De hecho, hay estudios, aunque no sean tan actuales, hay estudios antiguos, o sea, ni tan nuevos, que sí hacen una correlación entre la urodinamia y las pruebas de TOF o las pacientes que realmente tienen incontinencia, y si realmente hay una correlación del estudio urodinámico con eso. Y realmente en la práctica clínica vos decís prueba de tos negativa con prolapso, sin prolapso, pero al final te quedas con la duda y decís, no, espérate, esta paciente puede tener incontinencia y le voy a hacer una cistometría. ¿Por qué? Porque la estás valorando con no sabes qué cantidad de volumen. Entonces le haces una cistometría, ves su capacidad vesical, ves las sensaciones vesicales y al mismo tiempo, cuando llegas a los 200 mililitros de llenado, le quitas la sondita y decís, bueno, señora, tosa, puje, y le haces las maniobras que nos acaba de decir la doctora Matamoro en el otro estudio que nos mandó. O sea, hay que buscar la incontinencia por todos los medios. Si la paciente acostada no tiene incontinencia y tiene prolapso, reducís el prolapso. Si reducís el prolapso y hay incontinencia y no hay incontinencia, la pones de pie. Buscas cómo reducir ese prolapso con gasitas, con pesario, y vos decís, señora, hagámoslo de pie ahora, y entonces ya, y valorás. Si todo eso te salió negativo, pero vos todavía te quedas con la duda, hacer una cistometría para ver en qué cantidad de orina, en qué capacidad vesical ella presenta incontinencia o si no la presenta. Generalmente yo les mando la urodinamia multicanal porque así descarto cualquier otro trastorno de vaciamiento, descarto cualquier cosa, ¿verdad? Y eso se hace, generalmente yo lo hago bueno, si tiene un prolapso, yo lo hago con pesario o lo hago con gasas, hay estudios que demuestran que es mucho mejor hacerlo con gasas, reducir el prolapso, y lo hago acostada y sentada, o sea, no solo se hace de una manera, ¿me entienden?
Entonces, el estudio sí tiene buenas conclusiones, pero no nos da los datos que necesitamos porque no tiene una correlación, no tiene un estudio comparativo, ¿me entienden? Es simplemente descriptivo y sí para antecedentes, para una clase en el que digan, sí, en un estudio se compararon estas pacientes y pues se encontró que en el 75% sí hay incontinencia. Bueno, pues, pero no es un estudio que nos valga para decir que es estadísticamente significativo y que se va a utilizar en todas las pacientes, ¿me entienden? Sí, yo encontré estudios, pero más viejitos y pues pensando en buscarlo más actualizado, pues me dirigí por ese, pero sí habían estudios incluso hasta de 1996. Yo dije, Sí, wow, está muy viejito, entonces tenés que entender me una fui cosa. más por la fecha. Si te vas a buscar estudios de urodinamia, los vas a encontrar en Neurology and Neurodynamics, así se llama la revista. Y generalmente no son estudios recientes. Generalmente Urology, esa revista pone estudios anteriores y hasta son muy pocos los estudios que publica que son recientes, pues, pero la mayoría de los estudios son antiguitos, así se miran hasta viejitos, el formato. Pero sí hay más estudios más recientes, pero en cuanto a urodinamia, pero la cistometría como se ha dejado bastante en desuso por el uso de la urodinamia, entonces ya la mayoría de las personas se enfocan más en hacer estudios de urodinamia más que de cistometría. Bien, porque la cistometría nosotros la utilizamos porque no le podemos mandar urodinamia a todas las pacientes. Ahí en el INPER de protocolo, a todas las pacientes se les mandaba una urodinamia multicanal. Se les hacía examen físico, una cistoscopía básica de base a todas y la urodinamia, eso era fijo. Pero eso lo haces cuando tenés los medios. Si no tenés los medios, pues te toca improvisar, ¿no? Pues yo pensé, doctora, que urodinamia y citometría era lo mismo cuando ella me decía urodinamia simple y urodinamia multicanal. Tal vez a eso se referían en este estudio. La verdad es que no esclarecen en este estudio a qué se refieren con urodinamia simple, porque urodinamia es el estudio que se utiliza un equipo en particular y medir flujos. La urodinamia multicanal medís flujos y aunque hagas una cistometría en una urodinamia estás poniendo catéteres y estás midiendo presiones, ya no es una urodinamia simple. Sí. Entonces, si se refieren a la cistometría, bien. Si se refieren a la urodinamia como tal, pues nos queda ahí la duda, ¿ok? Urodinamia es el estudio en el que siempre va a ser multicanal porque se utilizan sondas que miden las presiones vesicales, uretrales, abdominales, la presión del detrusor, etc. Entonces, eso no lo puedes hacer si no tenés una sonda que mida presiones y esa sonda es multicanal. ¿Ya? Okay. Ya. La cistometría simple solo pones una sondita y empezás a llenar a la paciente, vas valorando y no medís ni presiones ni nada, ¿me entendés? Entonces, no es lo mismo una cistometría simple que una urodinamia. Sí. Pero si el estudio está bien, me hubiera gustado más tener estudios más, que compararan más una cosa con la otra, que me dijeran si realmente usar, por ejemplo, o realizar el del Q-tip estuvo muy bien. Si tiene sus cositas, pues, pero está muy bien. Igual del de la tos estuvo muy, muy bien. El de la revisión de Cochrane, también una revisión de Cochrane siempre va a estar bien, pero tenés que enfocarlo a lo que estás buscando, porque si no te vas a diluir en cosas que no necesitas. ¿Ok? Okay. Bueno, ¿algún estudio que nos falte? Creo que ninguno. Pues el mío, doctora, que no lo puedo revisar por lo que lo mandé bien tarde. Ah, el último, era la estenosis, ¿verdad? Sí, mandé uno que solo era una revisión bibliográfica que está en español del 2009 porque me gustó cómo describía todo, porque queriendo entender lo que era la estrechez uretral, buscando la prueba
de la Ajá. calibración uretral. Y por lo menos en la primera mencionaban que por Branham, como usted nos había dicho, el valor era menor de 20 French. Hasta eso me puse a buscar, pues, como la unidad de medida. Creo que ahí me fui un poco menos lo que era el artículo y me busqué en entender lo de la dilatación, que cuánto era el valor. Por ejemplo, que decir que 20 French o un French o una escala francesa que se llama, Sí, que claro. también le puede French poner rate. FR o F o Chaucier, creo que se llama, Chatelier, perdón, CH, es igual a 0.33 milímetros. Entonces, pues, me puse a buscar varias cosas de eso y creo que en eso me gaté más viendo qué artículo mandar. Entonces, por ejemplo, en el primero español del 2009 decía eso, que el valor era menor de 20 French, o lo que fuera un catéter de 14, que era la misma pues unidad, entiendo yo, después de haber leído eso, que era la misma unidad de medida. Ajá, sí es. Entonces, y y el artículo último que volví a ver porque me mandé dos, pues el que sí era un artículo de revisión, perdón, un estudio retrospectivo que se hicieron en 17 pacientes, que fue en la India, que fueron pacientes que fueron operados, que se diagnosticaron como tal, como estrechez uretral, y que se les hacían, como usted mencionaba, que se hacían todas las evaluaciones, le hacían uroflujometría, le hacían una evaluación diagnóstica, sintomática, que en este caso usaban el score de los síntomas prostáticos internacional, un IPSS, que tenía un valor de 7, y lo de la orina residual también, como ya lo habíamos tocado, con un valor de 100 ml, y la prueba de que pues hubiera una estenosis, y ellos ponían que el valor para ellos era también de 14 French, que identificaban como una estenosis, pero que según las literaturas podía variar desde 12 French hasta 20. Exactamente. Entonces, era lo que usted nos mencionó en la clase, que no estaba totalmente definido un valor ya. Pero sí vi que la coincidencia entre los dos estudios, tanto en ese del 2009 y el último que mandé, que ya es del 2019, y aceptado en el 2021, sí coinciden en el valor de 14 French para dejarlo como estenosis como tal. Y pues ya usando distintos pues, dilatadores o sonda mencionaban, pero que pues lo que varía es la medida. Exactamente. Ok. Sí, porque no veo. Vamos a ver. Resultado dice. Lo que pasa es que en el segundo, sí, los resultados te los lanza por allá, lo del calibraje, pero está más basado en las técnicas que se pueden utilizar en pacientes con estenosis uretral y el éxito de cada una de las técnicas que se utilizaron. Bueno, y se le realizó video urodinamia a cada una de las pacientes y eso pues determinó si ayudó o no ayudó a realizar, si ayudó o no ayudó a hacer las dilataciones uretrales en estas pacientes, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando medís o vas a determinar una paciente que tiene estenosis uretral, la valorás y decís, bueno, vamos a ver qué tanto valorás. Son valores urodinámicos los que se tienen que poner en parámetros porque vos decís, el flujo en esta paciente con estenosis uretral es un flujo lento, el Qmax, que es el flujo máximo, generalmente es menor de 15 o menor de 10 incluso, y eso es lo que valoran aquí antes de realizar un procedimiento quirúrgico y después de realizar el procedimiento quirúrgico en el caso de cuánto es la orina residual que se obtuvo en pacientes prequirúrgicas. Por ejemplo, aquí dice 200 mililitros con una desviación de más o menos 130, o sea que pudieron haber tenido pacientes entre 100 y 330 mililitros antes de la calibración calibración no, antes de las dilataciones uretrales y porque calibración es solo medir cuánto es el diámetro de la uretra, ¿verdad? Las dilataciones es dilatarlo, ¿bien? En pacientes que tienen estenosis. Entonces, y posterior al procedimiento ya tuvieron valores de orina miccional, de orina residual menores de 100, por ejemplo. ¿Me entienden, verdad? Sí. El flujo máximo
por ejemplo, iba de 26 y pasó a 21, por ejemplo. En el preoperatorio era de 4 y posoperatorio llegó a ser 26, ¿ok? En las pacientes con dilataciones. Muy bien. Entonces, más o menos de eso habla esto, ¿verdad? No es tanto de eso, pero sí se obtiene un pedacito por allá que te habla del valor de la escala que utilizan ellos, pero igual es variable. Mientras no sea un estudio en el que valore si qué flujo tiene una paciente que tiene 20 de calibración versus qué flujo tiene una paciente que tiene 10 de calibración o 12, 14, 16, sí sería un bonito revisar ese tipo de estudio, ¿verdad? Porque hacen una relación entre cada uno de las medidas uretrales, cuánto la orina residual que deja cada uno, por ejemplo, si está más obstruido el que tiene 14 o más obstruido el que tiene 20, etcétera. ¿Ok? Pero sí, está bien porque nos da un valor. Entonces, este repaso era más que todo para que ustedes, bueno, primero porque nos dieron un montón de datos importantes sobre las pruebas que vamos a poner vamos a poner en práctica, ¿verdad? Segundo, porque se dan cuenta de que necesitan primero saber qué tipo de estudio es el que van a buscar para no perderse y poner lo primero que encuentren, o para no perderse y con un estudio de 150 páginas que al final van a utilizar un pequeño dato, ¿verdad? Si ese estudio hubiera sido, por ejemplo, sobre la prueba de toalla versus en comparación con la urodinamia, si hubiera sido sobre la prueba de la toalla, ese estudio nos hubiera servido para todo, ¿sí? Pero buscar en todo ese estudio algo que nos diga que después de hacer ejercicio de piso pélvico va a mejorar la prueba de la toalla, nos va a servir más para una clase de terapia conservadora para incontinencia urinaria, no para hacer una clase sobre la prueba de toalla, más que todo, ni sobre métodos diagnósticos. ¿Ok? La cantidad de pacientes es importante, ya lo saben, por el intervalo de confianza. Mientras menos significativa sea la cantidad de pacientes que utilizan, obviamente el intervalo de confianza va a ser más amplio, o sea que es menos confiable. ¿Ok? El valor de P, tienen que ir a ver qué significa intervalo de confianza, el valor de P, el odds ratio, el RR. Si encuentran un estudio de correlación como el con controlada doctora, obviamente tienen que ir a buscar qué significa cada una de las escalas, porque ustedes no van a leer un estudio y decir, ah, sí, sí, lo leí porque el resultado dijo tanto. Sí, pero y al final, ¿la correlación era válida, era buena o no era buena? Nadie entendió lo que significaba el test que utilizaron ellos para medirlo. Entonces, eso es algo importante, ¿ok? Que tienen que valorar y tienen que ir a leerlo. O sea, no siempre vamos a hacer revisiones, ni les voy a decir a cuánto es el intervalo de confianza de esta paciente. Si funciona, si sirve este estudio o no. Tienen que ir depurando sus conocimientos y ver y enfocarse en lo que les importa, ¿no? Si es un estudio estadísticamente significativo, si la población es homogénea, si los resultados nos sirven para el estudio o no nos sirven para el estudio, porque pudieron haber encontrado un estudio que dijera que la prueba de tos no servía para nada. ¿Sí? Y entonces nos hubiéramos puesto a discutir por qué dice este estudio que no sirve para nada y si los resultados son estadísticamente significativos, es un metaanálisis, ¿qué le vas a decir? Incluso los metaanálisis se equivocan, claro, pero los valores son los que hablan. Entonces, para las siguientes clases, obviamente para los siguientes seminarios que vamos a discutir los temas que hablamos durante la semana, que me imagino que el doctor ya se los pasó. Ya se los pasó el doctor. No. Pero se los va a pasar los temas. Les va a pasar los temas que va a presentar cada uno. Entonces, para esos temas es importante que ustedes hagan sus clases. Y cuando las vayan a hacer,
No quiero una clase que diga, hay clases que sí se pueden, por ejemplo, incontinencia urinaria de esfuerzo. Y yo simplemente le voy a dar la definición. Hasta para eso, para la definición, están los últimos consensos de la ICS, que es la Asociación Internacional de la Continencia, y entonces eso están en artículos también. Entonces, tienen que ver definición y la definición de dónde la sacaron, porque hay definiciones del siglo pasado y hay definiciones más recientes, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas, la epidemiología no me van a sacar de un libro, ni de un artículo, ni de un capítulo que sacaron por PDF. Tienen que buscar estadísticas de un artículo, y un artículo más reciente, obviamente, ¿verdad? Donde se analice las diferentes epidemiologías de la incontinencia urinaria a nivel, pues, lo más mundial que se pueda, ¿verdad? Si van a hablar después de etiología o factores de riesgo, entonces van a ir a buscar un estudio sobre factores de riesgo para incontinencia urinaria que sea más reciente, que tenga valores estadísticamente significativos y que nos diga, la incontinencia urinaria se presenta estadísticamente más en pacientes mayores de 50 años o mayores de 60 años o mayores de 70. La incontinencia urinaria de esfuerzo en tantas pacientes, la incontinencia urinaria de urgencia en tanto porcentaje de pacientes, ¿ok? Y así sucesivamente. Y en cuanto al manejo, tratamiento y todo eso, pues obviamente tienen que ir buscando los distintos manejos que hay. No solo poner, el manejo quirúrgico, ¿no? Porque la incontinencia urinaria tiene manejo conservador, tiene manejo quirúrgico, se puede utilizar terapias láser, se puede utilizar electroestimulación, se puede utilizar simplemente ejercicios de piso pélvico, como lo acabamos de ver, que tiene buena mejoría. Pero ahí me van a decir, sí, los ejercicios del piso pélvico sí sirven. Ajá, pero yo les voy a preguntar, ¿y qué severidad tiene que tener la paciente para yo mandarle a hacer ejercicios de piso pélvico? ¿Le va a servir si tiene una incontinencia urinaria moderada o severa? Me van a decir, con el estudio tal dice que las pacientes que tienen un score de SAMI con una incontinencia urinaria moderada, los ejercicios de piso pélvico no les van a servir para nada. Tampoco si les mandamos la terapia de electroestimulación, entonces, y si los resultados son estadísticamente significativos, mucho mejor, ¿ok? Porque no van a venir a hablar en una clase de un resultado que no es estadísticamente significativo. Si viene y me dice, sí, dice que la prueba de tos no sirve, pero la incontinencia, el OR es de 0.5 y el intervalo de confianza es de 0.5 a 15, obviamente no me va a servir, ¿verdad? No es un valor que me ayude. Se comunicó, ya está el doctor Almendares por aquí. Estoy por acá, estoy oyendo, me están chismeando ahí que no, ¿verdad? Sí, los temas los pasé, es que vengo todavía llegando a Matagalpa, entonces se me iba la señal, entraba, se me iba, entraba. Entonces los temas son los que te pasé ayer para que revisaras, es el calendario. Agregó lo de las lesiones, doctor. Sí, vamos a meterlo, no te preocupes, vamos a ponerlo después, lo único que vamos a correr es un poquito a la fecha, nada más. Pero vamos a agregarlo, después que se dé en la clase de cómo hacer medidas preventivas para evitar Yo creo lesiones. que mejor doy el tema de lesiones y después que ella presente la prevención, doctor. También, está bien. ¿Cómo prevenirla? Entonces, fíjense que ya les mandé al grupo todo el temario completo. Solo vamos a agregar lo de las lesiones en vías urinarias, ¿oyeron? Que es el que la doctora está comentando ahorita, que ella va a dar. Entonces están todas las conferencias y las fechas de los seminarios. Los seminarios vamos a ir escogiendo los temas en base a cómo vamos avanzando. Vamos a ver qué temas consideramos que son necesarios que vayan revisando. Vamos a decirles con tiempo, sí, para que los temas, para que lo que corresponde a los artículos lo pasen con una semana de anticipación. O sea, lo tengan listo para una semana antes. La discusión, ¿oyeron? Y ahora más o menos, pues con la explicación que dio la doctora Valeria, excelente, ¿no? De todo, pues ya saben cómo vamos a hacer esas discusiones, por favor. Acuérdense que no quiero que nos lleguemos a aburrir en conferencias largas como tal. Lo que es importante
es que nos sentemos a discutir. Esto encontramos, este es el tratamiento que proponen fulano, sutano, y pues a ver qué dicen los demás, ¿ya? Y eso se trata, que podamos discutir esos diagnósticos, esos tratamientos de las diferentes cosas que vamos a abordar. Revisen porque cada quien tiene 2 temas, ¿ah? Todos, Grillo, Noemí, Dania, Meda, Elba, todos tienen 2 temas, ¿ah? Entonces, por favor, ya vayan buscando con tiempo sus informaciones para que ya las tengamos a mano y si necesitan algún dato, alguna cosa, pues nos hacen llegar a Valerie o a mí. Al doctor Bravo lo agregamos creo que hoy lo agregamos en la mañana. Sí, hoy se agregó, doctor. Lástima que no se pudo conectar porque a Bravo le está llegando la información. La misma información que nos llega a todos nosotros, está llegando a él también. Sí. Pues no mire que se haya conectado. Sí, lo de buscar los artículos con una semana de anticipación sería bueno porque así le ayudan al doctor que va a dar la clase y él puede, por ejemplo, si va a ser sobre medidas preventivas de lesiones en cirugía ginecológica, entonces, por ejemplo, ya si ustedes mandan los artículos, entonces el que le toque realizar la clase va a decir, esto me sirve para mi clase, esto no me sirve, esto sí, esto lo puedo poner, esto no, etcétera, ¿no? Eso es algo que le va a servir a todos, pero si todos leen los artículos, sí es importante, aunque sea un tiempecito para leerlo. En cuanto a metodología de los estudios y los resultados, si ustedes se van a los resultados y se ponen a leerlos todos, no se van a aburrir, mejor váyanse a las tablas, que eso es lo bonito de saber interpretar los resultados, ¿verdad? Que cuando ustedes vienen, van a las tablas y dicen, esto es estadísticamente significativo y resultó que esto tenía un porcentaje mejor para esto, entonces, y no se cansan leyendo la discusión, leyendo todo el estudio completo, ¿sí? Se van ya al grano, a lo que necesitan saber. Y como les digo, pues mándenlos con tiempo para que todos podamos leerlo, para que todos podamos comentarlo y pues obviamente todos podamos discutir sobre eso, ¿sí? Es excelente recomendación. Quizás pueden comenzar en algunos artículos leyendo el abstract, después se van a los cuadros y pues se van a las conclusiones. No es necesario leer todo el documento, pues más cuando son muy extensos. Hay que aprender a leer eso. Lo más importante es lo que decía la doctora, interpretar el gráfico, interpretar la tabla. Eso es lo más importante. Si ustedes aprenden a interpretar eso, se van a dar cuenta pues que les va a llevar a 5 minutos, 10 minutos leer un artículo, qué sé yo, ¿no? Bueno, muy bien, pues gracias Valerie por todo lo que nos ahí enseñaste, ¿ah? Sería bueno que leyeran un poquito de estadística, ¿verdad? En cuanto a los valores. No crean, yo me fui a revisar con el estudio de correlación que mandó la doctora, yo me fui a revisar lo que eran los test que se utilizaron para el estudio. ¿Ok? Sí. Porque, Sadlaya, yo estaba así como correlación, mi tesis en el IMPER fue un estudio de correlación y yo no me acordaba de lo que era, del índice de los índices que utilizaron, y, o sea, el de Pearson sobre todo. Y me fui a leer lo que era un índice de correlación y qué es lo que nos daba el resultado y cómo se interpretaba para poder yo ver, si este estudio sí está bonito, si me sirve, no funciona, etcétera, ¿ok? Entonces, si ustedes leen un artículo, no es solo por leerlo, tienen que ver qué es lo que están leyendo. Muy bien, entonces nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, ¿no? Solo vamos a verificar quién le toca la conferencia. La próxima semana todavía seguimos nosotros dando conferencias. Sí, yo creo que tengo neurofisiología de la micción. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. No, le toca al doctor Bravo, doctor. Bravo. Es anatomía del piso pélvico. Sí, anatomía del piso pélvico. Sí. Bueno, chicos, un gusto verlos. Cuídense, tengan buen fin de semana. Y gracias nuevamente, Valerie. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Si tienen alguna duda, me avisan y me hacen cualquier pregunta, ¿ok? Bueno, Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Bueno, bye.